Regularmente, los compañeros de trabajo, al igual que los televidentes, ven un libro que en los últimos 17 años, un amigo que trae 2 o 3 unidades de Inglaterra, es un diario, una agenda, perdón, que tiene una particularidad. El tamaño es mayor, es 8,5 por 13, y cada día del año tiene 2 páginas, lo que nos permite tratar muchos temas como tantas cosas ocurren cada día, tanto en la nacional como internacional. Ese amigo, pues, ha producido que tengamos un archivo de más de 15 años ya, con aquellas anotaciones que nos sirven para recordar los temas que durante el día nosotros recabamos. Digo que nuestros compañeros, porque los que están aquí, Melvin, camarógrafo, Carlos, el licenciado Terrero, nos dicen, y nos preguntan, ¿cómo se diseña, cómo yo hago el diseño de lo que nosotros comentamos? Nosotros no venimos aquí como aquel famoso buey que mientras rotura la tierra defeca. Como hay mucha gente, nosotros no lo hacemos. Nosotros anotamos durante todo el día cosas que se nos ocurren, que nos sugieren, y las vamos anotando. Nosotros le vamos a dar, por ejemplo, solamente de las 9 de la mañana de ayer hasta que llegamos aquí, una serie de puntos que fuimos anotando en la que se han tratado o faltan por tratarse, o que cada uno de ellos ameritan quizás que invitemos personas que conozcan esos temas, o a lo mejor más de un comentario por tema, así como otros temas que merecen que Carlos pues se dedique a investigarlos. Quisiéramos decir, por ejemplo, que en el día de hoy, cuando llegamos, recibimos un mensaje de una persona hermana de un camarógrafo nuestro que trabajó mucho tiempo con nosotros y que es camarógrafo. En la estructura del trabajador de la prensa, periodistas y trabajadores de la prensa, el camarógrafo es una persona muy, muy importante. Sigue siendo importante porque muchos creen que por el hecho de las redes aparecer, ya todo el mundo es periodista. No es así, porque las redes van publicando cosas que le ocurren o que se le ocurre a mucha gente. Pero los camarógrafos son parte de equipos de prensa. Generalmente trabajan con el periodista, pero a veces hacen el papel de periodistas. Muchas veces, las preguntas las lleva el mismo camarógrafo. Y hay camarógrafos que tienen, desde que la televisión es un medio importante aquí, se desempeñan o en un estudio, o cuando terminan el estudio, toman la portátil, se van a cubrir una actividad, y hay otros que son, ¿cómo se llama el freelander? Freelance, sí. Ese es el que trabaja por su cuenta. Sí. Bien.
Resulta que el gobierno la semana pasada, después de mucho bregar, publicó un decreto que ponía, jubilaba, pensionaba un grupo de periodistas y trabajadores de la prensa, de entre los que estaban los camarógrafos. Dan a conocer una lista le dicen camarógrafo, entonces debajo publican una serie de trabajadores de la prensa. Esos trabajadores de la prensa están muy bien jubilados, pero hubo un error. Cuando se le consultó a la seccional de camarógrafos, se llevó un listado y alguien sustituyó ese listado de los camarógrafos por trabajadores de la prensa no camarógrafos, y que muchos no son residentes aquí, cosa que es muy justo. Todos están justamente, lo que pasa es que dejaron fuera a los camarógrafos. Pusieron 2 o 3 y se quedaron 14 fuera. Wow. Y 14 personas que realmente necesitan de su pensión. Nosotros lo único que queremos pedirle al presidente y al encargado de esas listas es que le hagan un decreto adicional A estos 14. y se acaba el problema. El otro punto, eso ocurrió cuando llegué. Cuando me fui, tuve un privilegio que nunca pensé que iba a encontrar una persona. Hace cerca de, hoy es 29, hace justamente 28 días que nosotros sufrimos un accidente en que se fracturó la cabeza del húmero. Cuando cumplimos los 21 días, que es lo que da la ortopedia para tú comenzar, si no hay complicación, el tratamiento de rehabilitación, asistí a un centro de rehabilitación. No quiero promoverlo ni decirlo, pero me encontré, después de 3 o 4 días de terapia, conversé con mi terapista y encontré esto para que ustedes vean que las personas tienen que decidir escribir sus experiencias. Usted no puede vivir y decir, yo me llevo mis experiencias cuando me vaya. No, escríbala. Esa terapista, oigan lo que le pasó. Un año antes de Balaguer le entregar el poder al PLD, estoy hablando del 95, comenzó a hacerle terapia a Joaquín Balaguer. Y la estuvo haciendo hasta que estuvo Balaguer en la Clínica Abreu, donde se despidió el día que se murió. Sí. Esa señora estuvo, calculé que cada año tiene 365 días, que ella y el presidente Balaguer llegaron a un acuerdo de no dar terapia sábado y domingo. Ella dio terapia 261 días y le dio terapia a Balaguer 1 hora mínimo en sus piernas durante 1827 días. Esa señora tiene el privilegio de haber estado los últimos 7 u 8 años de Balaguer todos los días con él, 1 hora. Yo solamente le pregunté y los dos permanecían callados. Ella se rió. Permanecían callados esa hora, porque tú das una terapia, pero los dos tienen la boca disponible. ¿Sabes lo que es el privilegio Con un hombre de estar 1827 días
los últimos 1827 días de Balaguer ya fuera del poder. Esas dos experiencias fueron en 24 horas. Ahora, contestando lo de que, ¿qué tú haces? ¿Qué tú escribes? Si te pregunto ahora mismo por los dos mejores smartphones. Entonces, nosotros hemos hecho una relación de temas que no tienen que ver uno con el otro, ni vamos a detallar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a detallar. En la medida que lo recordamos, empezamos a notar y le vamos a decir cuáles son los temas que se nos ocurre que hemos tratado. No vamos a desarrollarlo porque cada tema puede ser motivo o que ya fue tratado, o que vamos a tratar, o que vamos a ampliar, etc. Miren, lo primero es, ¿cuántas personas, cuando nosotros hablamos entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana, escuchan o ven la revista? ¿Cuántas personas entre las 8 y las 11 o después del juego en Coral ven la revista? Esa fue la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo un dominicano puede hacerse rico sin estudiar? Hoy es día de San Pedro y de San Pablo, patronos del Cercado, donde viví mis primeros 14 años y donde mi familia llegó y se estableció, San Pedro de Macorís. Tengo también el tema de cerveza presidente que se habló ayer. Sencillamente una exhortación a que usted puede ser dueño de un negocio y hacer con él lo que le dé la gana. Pero presidente es marca país. Está y va a desaparecer. Está diseñada para desaparecer y ser sustituida por cervezas más rentables. Pedro Santana y Ramón Santana, mellizos, fue presidente, Pedro, héroe de la independencia y villano de la restauración. Esos son temas que han sido eternos. Se habla de la libertad de prensa y yo quiero decir, no importa lo que me digan, pero dentro del equilibrio poder económico, poder político y libertad de prensa, aquí en la República Dominicana, después del 31, porque no fue el mismo 30, después del discurso de Balaguer, comunicando la muerte de Trujillo, República Dominicana ha gozado de libertad de expresión plena. ¿Cuál es la agenda global que nos quieren imponer? ¿Y cuál es la agenda global que nosotros debemos de procurar ejecutar? Una agenda que nos imponen. ¿Cuánto cuesta una campaña política en la República Dominicana? ¿Cómo consiguen los partidos los fondos electorales? ¿Cumplen todos los partidos la disposición de rendir cuenta a la Junta de los fondos que reciben? No solamente lo que reciben de la Junta. ¿Hasta dónde la crisis que tenemos es producto de la pandemia?
hasta dónde la crisis que tenemos es producto de coincidencias de otros elementos dentro de la pandemia, hasta dónde la crisis es producto de un mal manejo del gobierno anterior o de un mal manejo del gobierno actual. Otra, el presidente Fernández deposita el padrón con más de 1 millón de afiliados. ¿Es Leonel Fernández Reina el único hombre en República Dominicana que participa en política capaz de resolver los problemas de la República Dominicana y debemos de esperar 2 años para que él llegue al poder? Otra, Margarita Cedeño de Fernández es candidata por esfuerzo propio o por haber sido esposa de un presidente de la República. Porque hay muchas que han sido esposas de presidente y no han tenido ni ser vicepresidente de otro gobierno, ni ser precandidata de ahora. A propósito, la imagen que se mostró ayer en las redes de ella haciendo con sus manos una señal, ese fue un montaje. La señal correcta es 5 y 1, no eso, con eso. Fue 5 que ella puso. ¿Eh? Fue 5 que ella puso. 5 y 10. Sí, pero después quitaron la mano con el 5 y le pusieron un cerito. Un agujero, como un dedo y un agujero. Oh. Y eso no es correcto. No, claro que no. Porque eso en el argot popular Es otra cosa. tiene otra significación, que es hacer mala palabra. Ay, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Vamos a hacer mala palabra. En el campo Entonces, se llama eso, Simón. sigo diciendo. El defensor del pueblo, el Caribe, el Listín, ha dado mucho seguimiento. Y te hablan del edificio. Esa figura del defensor del pueblo me recuerda a algo que el licenciado Terrero nos dijo, que cuando hay una disposición o una ley que condena un delito, si no hay pena, no tiene sentido. El defensor del pueblo no tiene poder. No tiene poder. Eso no sirve para nada. Gestionar lo que hacía Zoila y hace este señor. Ir al incumbente a pedirle solucionar un problema de los que no tienen abogados. Y con respecto a el delito sin pena, se le ocurrió al licenciado cuando hablaba de la declaración de bienes. Un funcionario llega al poder, se enriquece, se beneficia y no declara sus bienes. No pasa nada. Otra cosa. Acaban de tener una reunión la OTAN en Europa y ya armaron 2 bloques en el mundo. Antes eran los nazis y sus aliados, que eran Japón e Italia, y los aliados, que eran Estados Unidos y Europa. Ahora tenemos a Rusia y China versus los demócratas en el mundo, que lo encabeza la OTAN. Otro tema, ¿cómo es posible que un hombre con una clínica privada y fundaciones que lo apoyan sin presupuesto estatal esté haciendo una labor, aunque sea limitada, más eficiente que todo el sistema de salud? Cruz Giminián, relativamente y proporcionalmente a su poder, resuelve más problemas que el sistema de salud entero. Otra cosa, hay un término que creo que lo conoce Félix y que no tiene que ver con Cruz Giminián, que
algunas instituciones, sobre todo ONG, se especializan en hacerse rico a costas de los pobres. ¿Cómo es que se llama eso? Riqueza de la pobreza. La riqueza que proviene de la pobreza. Aprovechar a los pobres para enriquecerse. El juez que ayer fue señalado por dos senadores que cuando fue interpelado, de eso hay que hablar mucho, por el Congreso para su nombramiento, no dejó ver que era pro aborto y dejó ver que era contra el aborto. Y entonces yo me pregunto, ¿él engañó al Congreso? En Estados Unidos, doctor. Sí, de Estados Unidos. Sí. Él engañó al Congreso, hizo perjurio. No sabemos cómo eso es visto allá. Pero generalmente el Congreso investiga eso no para conocer resultados, sino para, como lo decía ayer alguien, para equilibrar las fuerzas en la Suprema. Ponen conservadores, ponen liberales y termina con uno o dos que son los que deciden y que no son ni uno ni lo otro. Este parece que inclinó la balanza para otro lado. Todo eso hay que seguir hablando. Esto es perjurio, doctor. ¿Eh? Es perjurio. Bueno, ese es un tema que lo sí. podemos Discutir. nosotros podemos Pero, discutirlo. pero es bajo Sí, juramento. pero no usted. sé si fue bajo juramento. Eso hay que averiguar en el Congreso, esa participación y esa información. El otro, yo me pregunto, y eso hay que investigarlo también, cuando una muchacha haitiana viene sin previo chequeo, tuvo 9 meses embarazada en Haití, cruzó o la cruzaron, llega a la maternidad, tiene un bebé y el médico de esa maternidad dominicana le expide una receta que dice que en fecha tal nació un niño o niña, hijo de quien ella dice ser y su padre quien ella dice. Nada de eso fue investigado por el médico que lo firmó. ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo se llama el papá de ese muchacho? Ok, hoy día 29 de junio del 2020, la señora Yantil Mitil, que dice ser Yantil Mitil, dice que su marido es fulano de tal, tuvo un varón en esta maternidad. O sea, se va con ese papel. Yo me pregunto, cuando pasen los años, que no aparece ningún otro documento, ese documento, un juez podría reconocerlo como un documento oficial del inicio de la vida de un ser humano en República Dominicana. Sí. No sé. Perdón, doctor. No sé, doctor. Pero en el libro de extranjería que se anota eso. Muy bien, no estoy hablando de extranjería, estoy hablando del certificadito ese. Nadie lo inscribió en ningún otro sitio, sencillamente en maternidad. Pero vuelvo y digo, doctor, como lo digo lo del juez de Estados Unidos, no lo sé, usted lo sabe, pero son temas que hay que tratar. Otra cosa, Petro va a ser un bloque de izquierda con el resto de los países izquierdistas. Está más cerca de Lula que de Chávez. No sabemos. Un trabajo que vamos a leer, Iberoamérica, como un periodista de derecha español dice, los iberoamericanos son unos pendejos porque viven mirando para atrás y no le hacen caso a Abinader, que deben no ver para atrás. Como dijo un productor de la Z, ¿existe la familia como tal en República Dominicana? ¿O existe un grupo de personas
que se juntan en la noche para dormir en la misma casa. ¿Cómo estamos formados los dominicanos? Las migraciones que funcionaron aquí y actualmente, ¿cuál es el tratamiento que se le da a los extranjeros legalmente? En el caso de Jean Alain, en que hoy aparecen pruebas de la Cámara de Cuentas, que como yo decía, Jean Alain es difícil de defender, pero yo creo que a Jean Alain Rodríguez le cabe aquella famosa frase que dijo un político: bien muerto, mal matado. ¿El que un presidente sea rico es bueno o malo? Una compañía de gas natural compró la falsa portada y una página adicional de todos los diarios dominicanos hoy. Esa es una inversión en publicidad. Nosotros ahora tenemos que felicitarlos y decirles que fue una buena inversión en prensa, que la hagan llegar a la televisión. Bien, sigo. Yo pregunto, de los 32 senadores y 190 diputados que suman 222 legisladores, ¿cuántos legisladores electos hoy se merecen esa posición y la ganaron en buena lid? El tema de la justicia restaurativa que se inició no con la revista, sino con un principio de la Iglesia Católica, que cuando un católico acude a la confesión, que es uno de los sacramentos, cuando confiesa un pecado de adueñarse de lo ajeno, antes de absorberlo, el sacerdote le pide que restaure y devuelva lo robado. Justicia restaurativa es un proyecto que debe de ser apoyado por todo el país. Otro tema que nos llama la atención: ¿estamos mejor o peor que antes? ¿Cuáles problemas nosotros tenemos que son insolubles, que no hay nada que hacer? ¿Cuáles problemas tenemos que se pueden resolver totalmente? ¿Y cuáles problemas podemos mejorarlos? Todos los días nos preguntamos eso. Otra cosa, ¿cuál es el poder de solución o de buena marcha del país que tienen los diferentes sectores que comparten el poder en la República Dominicana? Nadie tiene el poder absoluto. Aquí solamente tuvimos a Trujillo y afortunadamente ocurrió el 30 de mayo. Pero el poder ejecutivo tiene poder, el poder legislativo también, el poder judicial, los medios de comunicación reforzados por las redes, el poder represivo, que es la policía y las Fuerzas Armadas, el poder extranjero, el poder que tienen el sector económico local.
Y finalmente, el poder de conciencia o el poder religioso que pueden manejar los que manejan las diferentes religiones en este país. Uno de los temas importantes son los temas de salud y educación. En el tema de la salud, yo digo que son de esos temas difíciles de resolver, pero que hay que ponerse de acuerdo, porque quizás la salud en educación es el estudiante, el maestro y el padre. Y en el maestro está el Estado. Pero en salud hay tantos factores como el Ministerio, el Servicio Nacional de Salud, el Consejo de la Seguridad Social, el sistema de pensiones, el sistema de administradores de riesgos de salud, las ARS, los médicos, el colegio, la atención primaria, las clínicas, los hospitales privados, los hospitales del Estado, la CISARRIL que pone las tarifas, las farmacias, los laboratorios farmacéuticos que suplen las farmacias, los laboratorios extranjeros que hacen investigación, los laboratorios clínicos, los departamentos de imágenes y los medicamentos de alto costo. Todo eso que le acabamos de leer es parte de los temas que ya hemos hablado con ustedes, que vivimos anotando en la medida que, porque hay otro problema, aquí todo es reincidencia. La mayoría de esas cosas tienen 1 año, 2 años, 10 años, 20, 37 años. Y otros están, como el caso de Santana y Haitiano, desde el nacimiento de la República. Y otros desde que el almirante salió de España. No desde que llegó aquí, no desde que salió comienzan los problemas. Así que eso es lo que nosotros queríamos señalar en la presencia del licenciado Terredo y de Carlos, que nos quiere decir que por más digital que sea la vida actualmente, toda buena idea comienza escrita a mano en papel. Es natural que la juventud del licenciado Terrero lo hace impulsivo y cuando tiene una respuesta dice, hubo perjurio en el juez porque lo hizo bajo juramento. Yo no conozco cuál es el procedimiento mediante el cual los aspirantes a jueces de la Suprema en Estados Unidos asisten al Congreso. Si es una audiencia especial o si es un juramento de que todo lo que se pregunte, ello debe de ajustarse. Y si aquella lección que nos dio un invitado de Leonel Fernández, que es uno de los primeros juristas del mundo, que dice, el que lo nombró, usted no tiene que guardarle agradecimiento cuando es justicia. Usted no tiene que guardarle agradecimiento. Como le dijo Alejandro Vargas a Danilo Medina cuando lo rechazaron. Presidente, no hay ningún problema, pero usted puede estar seguro que en el supuesto caso de que yo fuera parte del Consejo de la Suprema Corte y que usted fuera un acusado, yo no voy a tomar en cuenta que usted me rechazó aquí en un momento. Igual que repito lo que dije ayer sin saber que hoy se iba a publicar la auditoría de la Cámara de Cuentas de la gestión de Jean Alain.
y es que cuando Jean Alain rechazó a Miriam Germán en el interrogatorio para ser designada o confirmada juez de la Suprema, sencillamente, y a lo mejor, él no tenía mucho interés en que ella fuera parte de esa Suprema, porque sabía que tarde o temprano él podía ser enjuiciado. Pero también pudo haber votado a favor, pero votando a favor no aseguraba la buena pro de Miriam, porque a Miriam, ni siquiera nombrándola, se puede garantizar que ella te iba a proteger. Así que entiendo a Jean Alain. Doctor, usted ha dicho una serie de titulares interesantísimos, todos. De tema. Sí, vamos a llamarle titulares, headline, como dicen los americanos. Y yo quiero hablar solamente de algunos. Comenzando con el tema de perjurio o no perjurio. Del juez. El juez. Cuando estos señores van a una comisión especial al Congreso, es una entrevista para asegurar de que la persona está en condiciones óptimas y aptas para ocupar una posición, todo lo que están diciendo ahí es bajo el juramento. Ahora, que se puede interpretar a posteriori que en el cargo usted cambia una posición, como por ejemplo aborto o no aborto, eso es subjetivo. Eso lo vamos a chequear, pero lo voy a chequear de todos modos en los Estados Unidos. Pero está bajo juramento la persona que está hablando ahí. Un momentito, doctor. Cámara de Cuentas aquí es sometido igual que en el Consejo de la Magistratura de los jueces. Aquí en Sí, sí, pero lo hace el Congreso. Para nombrarlo. Exacto, lo hace, Sí. lo hace la Cámara de Diputados primero y después Quiere decir pasa. que ustedes fueron interpelados para nombrarlo y para destituirlo. No, en el caso particular en que yo ocupé la presidencia, la ley, la constitución anterior estimaba que eso era una potestad exclusiva del presidente de la República, que iba a mandar las ternas al Congreso, al Senado, perdón. Las ternas al Senado y el Senado escogía. Yo no pasé por el sedazo de evaluación de nadie. Vamos a otro tema, doctor. Usted hablaba el tema del niño o niña, hijo de una madre ilegal o en tránsito en la República Dominicana. ¿Cómo se llama? Para eso, conforme a la ley de inmigración, conforme a la ley electoral, o la ley de la Junta Central Electoral, se creó por resolución en el 2004, si mal no recuerdo, la ley, el Libro Nacional de Extranjería, con el cual eso es una acta de nacimiento de un niño o niña que nació de una madre que no era legal, o era legal o estaba en tránsito, por lo tanto no tiene ningún derecho en la República Dominicana. Claramente. Inclusive el acta es de color diferente, dice la misma resolución. Ahí no hay tutía. Ese documento perdura en el tiempo y usted nunca podrá ser dominicano porque nació hijo de una ilegal. Y de una ilegal, que es la madre, es la que se toma en cuenta, no es el padre, la madre, que es la que da a luz. En el caso del agradecimiento, doctor, yo siempre he dicho, y quizás hemos tenido alguna discrepancia con eso, yo siempre he dicho que el agradecimiento es eterno. El agradecimiento es eterno. Lo que no es eterno es el acompañamiento. La complicidad. Exactamente. Yo te puedo agradecer toda la vida lo que has hecho por mí. Ahora, Pero si no me pida complicidad. no me pida que me ponga un cazamontaña y vamos para el banco a hacer un atraco. No, ahí no llego. Entonces yo te agradezco toda la vida todo. Por eso siempre he entrado en este claro. En el caso último que usted habla, doctor, que va a ser un tema de debate sobre la auditoría de la Cámara de Cuentas con el tema de algunas áreas manejadas por Jean Alain Rodríguez, hay un tema de debate en que el informe, que no lo he leído porque fue ayer que salió, pero sí he leído a pinceladas, lo que tiene es varios indicios de responsabilidades penales, que sí tienen que documentarla adecuadamente sus abogados. No hay soborno porque es muy difícil de probar y tampoco se estima sobrevaluación de precios. Daños en la infraestructura, vicios de construcción, esos son
responsabilidades civiles o administrativas. Las penales, que tengo que verlas con detalle, cuáles son, pero eso le toca a los abogados. Pero creo que decir claramente que la acusación que tiene el Ministerio Público quizás son diferentes a lo que está planteando el propio informe de la Cámara de Cuentas. No creo que en otro tema, bueno, usted habló de la crisis financiera. Usted dijo, doctor, que si la crisis económica, el problema de la inflación y lo que está pasando. Hay que echarle la culpa a alguien. Exacto. ¿La tiene quién? La circunstancia la tiene. Lamentablemente, el gobierno dominicano actual entró en el medio de una crisis. Entró con una pandemia. Pandemia significa global. No es culpa de nadie. Y después le sigue una crisis financiera por un problema de guerra. En esta circunstancia, doctor, no es fácil para ningún gobernante manejar la situación. Y nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que la crisis todavía no ha comenzado. Y parecería que muchos gobernantes, Los no me refiero efectos nada de la más, crisis no han comenzado. Y parecería que muchos gobernantes, para no decir el dominicano, a veces no se han dado cuenta de lo que está pasando y quizá lo que viene. Y la situación es difícil. Y lo que está haciendo el Banco Central de República Dominicana y la Reserva Federal con el tema de la tasa de política monetaria es lo correcto según el libro. Sin embargo, le trae un problema porque contrae el efectivo, recoge efectivo para evitar daños mayores, pero no permite la expansión del gasto. Y la expansión del gasto es lo que el gobierno necesitaría para poder hacer realizaciones que después de 2 años no ha podido exhibir, lamentablemente. Los opositores, como Leonel Fernández y el equipo del PLD, haciendo su tarea, lógicamente, si le van a protestar porque están acusando al partido de gobierno, están haciendo lo correcto. El gobierno tiene que responder con acciones, pero ellos están haciendo lo correcto. Es difícil enfrentar la crisis. Y frente a una crisis es difícil avanzar. Y nadie quisiera que en este país, nadie quisiera que se estuviera hablando de lo que está hablando en Ecuador, cuando el presidente Lasso, el presidente Correa, el expresidente Correa, está pidiendo prácticamente que lo saquen. Nadie va a querer aquí, ni ningún partido de oposición, ni nadie del gobierno va a pedir que haya un problema aquí contra la democracia. No, aquí ese problema se va a resolver en las urnas del 2024. ¿Con quién? Con el que tenga más votos, de que pueda convencer más a la población. Y la experiencia siempre va, la experiencia vale siempre. O sea, no nos olvidemos de eso. Ahora, la situación es difícil. Es difícil para todos, hasta para los que están gobernando, aunque tengan mucho dinero. Porque nada más no es el dinero que te resuelve la situación. Es mucha situación difícil que hay y lo que viene. Preparémonos. Vamos a hacer ajustes en nuestro comportamiento. No vamos a decir a la gente, no come una vez al día. No, pero mira, coma 3 veces al día si quiere. Pero coma menos, compre menos, gaste menos, ande menos y gaste menos combustible. Lamentablemente. Si puede usar servicio público, úselo. Cuidándose sobre la seguridad, que también es un problema grave que existe en la República Dominicana. No un problema de esperar, de paciencia, ni un problema de decir que la estamos controlando. Está ahí, latente, y todo el mundo la está sufriendo, de una forma u otra. Vamos a una pausa.